Vamos a realizar el ejercicio referente a las derivadas parciales, pero de orden superior. Es decir, si se tiene una función de este estilo, me piden calcular las segundas derivadas de dicha función. Cuando me pidan calcular la segunda derivada de una función, es obvio que para poder calcular la segunda derivada con respecto a x, debo calcular la primera derivada. Por ende, recuerden que cualquier derivada de orden superior, para poder calcularla, se debe tener la primera derivada. Quiere decir que básicamente este ejercicio lo vamos a dividir en 6 ejercicios. Las dos derivadas originales, las primeras derivadas, y las segundas derivadas o derivadas de orden superior. Entonces vamos a dividirlo en dos columnitas. Vamos a hacer primero, vamos a calcular f de x. Cuando voy a calcular la derivada de f de x de la función, quiere decir que mi variable es x y lo demás es constante. Entonces comienzo a derivar. Recuerden que ya en videos anteriores explicamos cómo se calcula la derivada parcial. Sería 4 por 3, 12x a la 3. La y la dejo igualita. Más, como estoy derivando con respecto a x, aquí derivo 3 por 5, 15x a la 2. Menos, pero esto es una constante porque mi derivada es x, esto es 0, no lo derivo, paso acá. Más, derivada con respecto a x, 3 por 4, 12x a la 2, y a la 4, lo dejo igualito. Y ahí tengo mi primera derivada. Segunda derivada. Voy a calcular f de x. ¿Qué quiere decir por notación? Por notación. Dice que a la derivada f de x, ¿cuál es derivada f de x? Esta. Le voy a calcular la segunda derivada con respecto a qué variable. A la variable x. Básicamente es eso. La primera derivada, esta, le voy a calcular la derivada con respecto a x otra vez. Entonces vuelvo y derivo esto. Sería 3 por 12, 36x a la 2. Y a la 2. Más 2 por 15, 30x. Porque le resto 1. 2 por 12, 24x. Y a la 4. Ahí tenemos la segunda derivada con respecto a x. Repito, cojo la primera derivada, o sea esto, y la vuelvo a derivar con respecto a la misma letra. Tercera derivada. Ahora, mi tercera derivada va a ser f de x, pero con respecto a y. F de x con respecto a y. Ahora, mi primera derivada, esta otra vez, pero ahora la voy a derivar con respecto a y. Es decir, que ahora la x es constante y la y es mi variable. Comienzo entonces. Sería, voy a derivar esta con respecto a y. 2 por 12, 24x a la 3, y a la y le resto 1, estoy derivando es la y. Esta es una función en términos de x, este término que está acá. Pero como mi derivada es en términos de y, o sea que esto es una constante, me da 0. Paso al otro término. 4 por 12, 48 x a la 2, y a la 3. Recuerden que la variable que es constante se deja igualita. Y ahí tengo mis tres primeras derivadas con respecto a la primera derivada con respecto a x. Vamos a calcular ahora las tres derivadas con respecto a la primera derivada en y. Comenzamos. Vamos a decir acá primera derivada, pero f de y de x, y. Quiere decir que voy a coger mi original y la voy a derivar ahora con respecto a y. Comienzo. 2 por 3, 6x a la 4y. Porque estoy derivando con respecto a y. Esta es una constante porque no tiene y, 0. 2 por menos 4, menos 8y. Paso al otro término. 4 por 4,
16x a la 3 y a la 3. Ahí tengo mi primera derivada con respecto a y. Paso a mi segunda derivada. ¿Y ahora qué dice? Si me hice entender con el procedimiento que hice acá, ahora cojo esta primera derivada y la vuelvo a derivar con respecto a ¿qué? A y procedo. Sería derivada de y es 1 por 6x a la 4, 6x a la 4. Derivada de 8y, 8. Derivada de esto, 3 por 16, 48x a la 3, y a la 2. Vamos bien. Tercera derivada de orden superior, pero trabajándola con respecto a mi primera derivada. Y aquí vamos a observar algo que va a ser regla para todas las derivadas de orden superior. Miremos. Voy a trabajar mi primera derivada, pero la voy a derivar con respecto a x. Sería 4 por 6, voy a hacerlo aquí en negro. Mi primera derivada con respecto a x, 4 por 6, 24x a la 3, dejo la y quietica. Derivada con respecto a x, como no tiene x, 0. Derivada con respecto a x, 3 por 16, 48, x a la 2, y a la 3. Quiero que observen esto. Y quiero que observen esto. ¿24x a la 3y? 24x a la 3y. 48x a la 2y a la 3, 48x a la 2y a la 3. Podemos decir que f de xy debe ser igual, vamos a colocar acá, de x, y, debe ser igual a f de yx de x, y. Es una conclusión importante que debemos tener en cuenta en las derivadas de orden superior. En otro video vamos a hacer otro ejercicio un poquito con más complejidad, pero lo importante es que se haya entendido el procedimiento que se utiliza para calcular derivadas de orden superior.